Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hacer un proyecto de análisis de datos con R, en el cual estaremos analizando un conjunto de datos que engloba a los ganadores del premio Nobel desde el año de 1901 hasta el año de 2016. En este caso, se podrán dar cuenta que yo no estoy utilizando RStudio como el programa para escribir código en R, sino en este caso yo voy a utilizar Colab, que es un Jupyter Notebook que podemos usar directamente desde el navegador, solamente con nuestra cuenta de Gmail, pero este Google Colab es una variante del Colab común y corriente, porque el Colab funciona para escribir código en Python, pero este está hecho para que podamos correr código en R. Para poder usarlo, voy a dejar un link en la descripción del video para que se metan en ese link y ya van a poder utilizar Google Colab, porque si se meten directamente desde la página web normal, no van a poder ejecutar R, sino que está hecho para Python, pero este está adaptado para eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En este caso, lo primero que yo voy a hacer en mi área de trabajo va a ser, como siempre, agregar el archivo de datos que vamos a estar utilizando. Yo, como siempre, los agrego a esta carpeta que es sample data, que aquí lo añadimos. Una cosa importante a recalcar es que cualquier archivo que agregamos nuevo a Google Colab, después de que cerremos el editor, se borra todo lo que nosotros hagamos en esta parte de datos. Entonces, si necesitamos hacer un respaldo de la gráfica que guardamos o cualquier otra cosa, bueno, lo tenemos que descargar a nuestra computadora para que lo podamos tener siempre que lo necesitemos. Entonces, ya una vez que lo tenemos guardado, lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar las librerías necesarias para poder hacer nuestro análisis. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a instalar un paquete de librerías que se llama Tidyverse. Tidyverse engloba librerías para análisis de datos, entre las que están las de gráficas, la de manipulación de datos y muchas otras más. Entonces, Tidyverse nos da ya todas las herramientas necesarias para que podamos trabajar en nuestro análisis de datos. La podemos hacer de forma independiente, individual, cada uno instalarla por aparte, pero si ya tenemos un paquete que nos da todo lo que necesitamos, pues creo que es más que suficiente utilizarlo. Ejecutamos esta línea y aparte vamos a añadir otra que es library, y adentro vamos a escribir tidyverse. Vemos como acá está entre comillas dobles y acá no hay nada, solamente el nombre del paquete. Esto lo hacemos siempre que vayamos a trabajar en Google Colab y trabajemos una vez que lo cerramos y demás. Siempre tenemos que hacer la instalación de esta librería, de este paquete, porque recordemos que todo lo que nosotros agreguemos se borra después. Si estamos en local, si no utilizando ustedes RStudio, pues bueno, solamente lo instalan una vez y cada vez que lo abren se aseguran de que lo están llamando para que lo podamos utilizar. Ejecutamos y esperamos a que se haga la instalación. En lo que se instala, vamos a ir a donde tenemos nuestro archivo de datos, copiamos la ruta para que la podamos llamar. Vemos que ya se instaló. Esto es normal, estos conflictos. En este punto no nos importa porque no vamos a llegar en este análisis tan lejos que estos conflictos nos generen un problema, pero si nos sale un mensaje como este, significa que todo se instaló correctamente. Lo siguiente que haremos ahora sí será guardar en una variable al paquete, al conjunto de datos. Entonces lo vamos a hacer con la función readcsv, entre comillas simples. Vamos a escribir la ruta y para ver que se haya cargado correctamente, con un head imprimimos las primeras 5 filas del conjunto y aquí la tenemos. Vemos que se ha cargado correctamente, por lo que ya nosotros podremos empezar a trabajar en nuestro conjunto. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos trabajando con un conjunto de datos y queremos sacar información de él? Lo primero que debemos de hacer es obtener información general de este conjunto de datos. Como lo hacemos en R, tenemos varias funciones que nos permiten
obtener información del conjunto de datos. Vamos a ver aquí varias. Primero tenemos str, que str nos da, por ejemplo, el nombre de cada una de las columnas, nos dice cuántas filas hay, cuántas columnas tenemos, el tipo de dato que está almacenado en cada una de ellas, una pequeña muestra de los datos que tenemos guardados. Vemos como aquí están los números, los caracteres y fechas y en qué formato están. Y también nos da aquí más general cada una de las columnas y el tipo de dato que tiene cada una de ellas. Otra forma de obtener información del conjunto de datos es con summary. Con summary nos da un desglose más específico de cada una de las columnas. Vemos como cuando tenemos datos numéricos nos dice el valor mínimo y el valor máximo. Vemos como el mínimo es del 1901 al máximo del año es 2016. Esto quiere decir que este conjunto de datos está actualizado hasta el 2016. Entonces es importante tener en cuenta eso, por si a lo mejor después de este año hubo cambios que no tomamos en cuenta. Es porque, bueno, nuestro conjunto de datos tiene un límite del 2016. Vemos también la categoría, como es un carácter es categórica, pues nada más nos dice el tipo de dato y la longitud de cada uno. Pero vemos aquí una cosa interesante o a tener en cuenta. Vemos cómo no nos dice ninguno de estas dos qué conjuntos o qué columnas tienen datos nulos. Porque eso puede pasar. En este conjunto yo sé que hay datos que son nulos, que no sabemos el valor. Entonces, eso es importante. Mira, aquí los tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, en Organization City, vemos cómo tenemos valores NA. Estos NA quiere decir que esos datos no se conocen. Entonces, eso puede afectar a nuestro análisis. Y tenemos que tener muy en cuenta esta clase de datos nulos para no hacer interpretaciones incorrectas. ¿Cómo le hacemos nosotros para conocer cuántos valores nulos hay en cada una de las columnas? De esta forma lo podemos hacer. Dentro de la función print, vamos a llamar a la función callSums, y dentro de callSums hacemos isNA del Nobel. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero, aquí me equivoqué. Dice aquí es callSums. ¿Qué estamos haciendo aquí? Primero estamos obteniendo los valores nulos de cada una del conjunto de datos Nobel. Después lo que hacemos es que sumamos esos nulos por cada columna y con print los escribimos de una forma más legible, porque si quitamos el print, por ejemplo, lo voy a quitar aquí, vemos cómo se imprime de una forma que no podemos leerlo muy bien. Entonces volvemos al print y vemos cómo ahora sí podemos leer cada una de las columnas fácilmente. Y vemos aquí, sí, como motivación tiene 88 datos nulos. Vemos como Organization Name tiene 246. Vemos como hay columnas Dead Country, como tiene 329. Entonces, esta información no nos la da aquí ni aquí. La sacamos aparte. Entonces ya sabemos que tenemos columnas a las que le faltan datos y hay que estar muy consciente de esos valores nulos para que nuestro análisis y conclusiones no sean incorrectas y sean y seamos lo más acertados posibles. Entonces ya, como ya conocemos nuestro análisis de una forma más general, vemos el tipo de datos que tenemos, cuántos datos tenemos, sabemos que hay datos nulos, sabemos que tenemos datos numéricos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, la siguiente parte del análisis es conocer el conjunto de forma general. Esto lo vamos a hacer respondiéndonos preguntas no tan específicas, sino, vamos a hacerlo de una forma más general. Para esto nos vamos a hacer varias preguntas, como por ejemplo, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuántos premios tenemos registrados? Esto ya lo sabemos, pero vamos a hacerlo otra vez para que veamos otra forma en la que podemos conocer este dato. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántos premios han ganado hombres y mujeres?
veremos la participación tanto de los hombres como de las mujeres. Otra pregunta que nos haremos es, ¿qué países han ganado más premios? Vamos a ver cuál es el top 10 de países más ganadores de premios Nobel. Y por último, como hay categorías, sabremos qué categoría tiene más premios en este, en este conjunto que contamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a utilizar algo en R que se conoce como pipelines o tuberías. ¿Qué es esto? Vamos a ver, escribirlo y después lo explicamos. Count. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La tubería o las pipelines lo que hace es que toma el dato de la izquierda y se lo manda a la instrucción de la derecha. En este caso, ¿qué está pasando aquí? Le estamos diciendo que la variable Nobel, que recordemos que Nobel tiene eh, el conjunto de datos, le estamos diciendo que de Nobel lo va a pasar a la función count. Y lo que hace la función count es hacer un conteo de la cantidad de registros que cuenta nuestro conjunto de datos. Si ejecutamos, vemos como nos dice que tenemos 911 registros en el conjunto de datos, que es exactamente el mismo que vimos con la función str en la parte de aquí y en la parte de aquí. Aquí ya podemos hacer la respuesta a nuestra pregunta, que cuántos premios tenemos registrados, pues conocemos que tenemos 911 premios. Ya tenemos respondida la primera pregunta. Aquí voy a escribir un comentario que diga premios registrados. Después la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cuántos premios han ganado hombres y mujeres? Vamos a hacer aquí premios por hombres y mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Bueno, de la misma forma, mandamos a llamar a Nobel, creamos aquí nuestra pipeline y lo primero que vamos a hacer es utilizar una función que se llama groupby. Groupby lo que hace es que agrupa los datos en base a lo que le indiquemos. En este caso lo vamos a hacer en base a la variable sex, que si nos regresamos un poco, aquí vemos que sex tiene hombre y mujer. Aquí no solamente sale hombre, pero sabemos que también tiene los datos de mujer. Y lo que vamos a hacer es poner otra pipeline y mandaremos a llamar por último a la función count. Aquí me equivoqué. Dice que groupby. Aquí me equivoqué. No es así, es así. Groupby nos da la cantidad de premios por mujer, por hombre y los desconocidos. Aquí ya también empezamos a ver cuántos datos no conocemos, si hubo hombres y mujeres que ganaron, pero sabemos que hay 836 premios para los hombres y 49 para las mujeres. Aquí podemos empezar a sacar nuestras conclusiones en base a, ya conocemos la historia, entonces podemos poner aquí que hombres tienen 836, me parece que es 836 y las mujeres cuentan con 46, me parece 49. Entonces ya aquí hemos resuelto la segunda pregunta. Vamos a pasarnos ahora a la tercera pregunta, que es ¿qué países han ganado más premios? Voy a hacer lo mismo, voy a copiar el código que ya hemos hecho y lo voy a cambiar aquí el comentario, premios por países. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es qué variable tiene aquí o qué columna tiene los países ganadores. Lo que vamos a hacer es regresarnos aquí a nuestra información general del conjunto. Nos podemos ir al dataset y ver, pero se me hace más fácil desde acá. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los países que tienen registro de dónde es cada ganador del premio Nobel? Vemos que tenemos por aquí Beer Country, que en esta columna tenemos
el lugar de nacimiento de cada uno de los ganadores del premio Nobel. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta columna como la columna en la cual vamos a agrupar pues los datos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer igual un conteo. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a añadir otra cosa para que se vea un poco mejor y podamos comprobar más fácil este dato. Lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar la función arrange. Dentro de ella le vamos a dar que los ordene de forma descendiente. Le vamos a dar aquí la variable, en este caso es n. Y le vamos a decir que solamente me muestre los primeros 10 países. Lo que estamos haciendo aquí es, de la misma forma que hicimos acá, de Nobel, los agrupamos en este caso por lugar de nacimiento, hacemos el conteo, pero lo que hacemos es que aquí ordenamos los datos de forma descendiente para tener de esta forma al país con más premios en primer lugar, y de ahí nos iremos hacia el que tiene menos y vamos a mostrar solamente los primeros 10 países. Entonces aquí vemos cómo Estados Unidos arrasa totalmente a los demás países, como cuenta con casi, casi 300, ¿no? O sea, no está tan alejado de ese número. Y vemos cómo la diferencia con su más cercano es enorme. Vemos cómo solamente Inglaterra o Reino Unido tiene 85 y representa al segundo. Y vemos también como del segundo al tercero hay una diferencia también de más de 20. Y ya después de aquí vemos como hay 10 y a partir del cuarto lugar vemos como la diferencia de países no es tan grande. Vemos aquí también otra vez un valor nulo. Una cosa importante es de que R cuenta los nulos, al menos que se lo indiquemos, pero en este caso yo los dejo porque creo que no sirve mucho conocer estos datos nulos para ver cómo podemos soltearlos o cómo podemos hacer un análisis un poco más preciso. Pero bueno, vemos aquí cómo Estados Unidos arrasa totalmente en lo que respecta a los premios Nobel. Entonces, ¿qué países han ganado más premios Nobel? En este caso voy a hacer otra lista en donde voy a poner a Estados Unidos. Después voy a poner a Reino Unido. Y me parece que el siguiente era Alemania. Sí. Esos son los 3 países que más han ganado. Aquí voy a poner cuántos han ganado. 259. Reino Unido me parece que era 83. 85. Y por último, Alemania tiene 61. Entonces ya hemos resuelto 3 preguntas de las 4 que nos formulamos para conocer de una forma más general el conjunto. La última que nos quedaría por responder sería qué categoría tiene más premios. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Copio y pego. Premios por categoría. Nos regresamos al conjunto de datos y buscamos cuál es la columna que tiene las categorías. Es category. La voy a copiar para evitar errores. La voy a agregar aquí para que los agrupe por esa categoría. Y lo que voy a hacer va a ser lo mismo. Hago un conteo. Los ordeno de mayor a menor. Y este head no lo necesito porque no son tantas categorías. Ejecuto. Y aquí tengo las categorías. Vemos como medicina ocupa el primer lugar. Física el segundo. Química el tercero. Paz el cuarto. Literatura el quinto. Y economía el sexto. Vemos como economía tiene la menor cantidad. Y la diferencia con medicina es enorme. Creo que también aquí podemos ver, un poco, podríamos decir, la importancia de cada uno de ellos a nivel social. Vemos como la medicina es lo más importante. Tiene lógica, porque es, la salud de las personas. Física, el segundo, porque la física a lo mejor nos ayuda a entender muchas cosas del universo y demás. Química, paz, literatura y economía. Entonces,
ya podemos responder la cuarta pregunta que nos hicimos para conocer de forma general nuestro conjunto. Medicina es la número 1. De hecho, vamos a aquí mejor a hacerlo con una numérica. La segunda era física. Y la tercera era química. Si mal no recuerdo. Sí. Entonces ya hemos resuelto 3 preguntas que nos ayudan a entender de una forma general a nuestro conjunto de datos. Entonces, bueno, ya conociendo esta información, ¿cómo podemos ahora llegar un poco más a profundidad en el análisis? Si sabemos que Estados Unidos es el país con una dominancia total en lo que respecta a premios Nobel, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué momento Estados Unidos comenzó a dominar? ¿En qué década? ¿Y qué tanto? O sea, conocer esa evolución de dominar los premios Nobel por parte de Estados Unidos. Entonces, para ser un poco más específicos en el análisis, ahora sí, saliéndonos de lo general a lo singular, vamos a escribir aquí lo siguiente. ¿Qué porcentaje de ganadores tiene Estados Unidos por década? Lo que estamos buscando aquí es conocer cómo fue la evolución de Estados Unidos desde los comienzos del premio Nobel hasta el 2016 para conocer en qué momento Estados Unidos empezó a ganar muchísimo más eh, contra los demás países. ¿Cómo le vamos a hacer en esto? Muy bien. Lo que vamos a hacer es crear una variable nueva a la que voy a llamar prop de probability usa winners, y lo que voy a hacer aquí va a ser crear o guardar una pipeline. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a de Nobel, igual, creamos una pipeline, le decimos lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí va a ser utilizar la función mutate, que lo que hace mutate es alterar o agregar una nueva columna a nuestro conjunto de datos. Vamos a alterar, vamos a mutar el conjunto de datos para agregar una nueva columna que nos ayude a llegar a la respuesta que estamos buscando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una columna que se llama user born winner, y dentro de esta columna vamos a almacenar si el ganador es de Estados Unidos o no lo es. Recordamos que la columna que tiene almacenado el lugar de nacimiento es birth country, y lo que vamos a hacer es utilizar esta columna y vamos a obtener si ese ganador es de Estados Unidos o no lo es. Y dentro también de esta misma, de este mismo mutate, para no crear otro bloque de código, vamos a obtener la década. ¿Cómo tenemos la década? Ahorita lo voy a escribir, lo voy a explicar con una calculadora normal para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Voy aquí a mandar a llamar a la calculadora para explicar este punto. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que el ganador del premio Nobel nació en el 1962, por ejemplo. ¿Cómo obtengo la década? En este caso sería de 1960. Lo voy a poner del 69 para que se entienda mejor. Estamos en el 69. Este ganador representa a la década de los 60, al último año de esa década. Entonces, ¿cómo obtengo la década? Lo primero que yo sé que son 10 años entre el 60 y al 69. Entonces lo primero que yo hago es dividir entre 10.
y obtenemos 196. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí un decimal. ¿Cómo quito ese decimal? Pues bueno, la función floor lo que hace es que redondea ese dato, pero hacia abajo. Entonces, este 196.9 lo transforma a 196. Este floor quita el decimal, redondea el resultado hacia abajo. Y lo que hacemos al final es multiplicar por 10 y obtenemos 1960. Entonces, transformamos cada uno de los ganadores a la década en la que ganó y eso transforma y eso funciona en cualquier dato. 1985 lo dividimos entre 10, redondeamos hacia abajo, 198 multiplicamos por 10 nos da 1980, que es la década en la que esta persona ganó el premio Nobel. Entonces ya obtenemos los ganadores por Estados Unidos y la década en la cual ganó ese Nobel. Otra pipeline. En esta pipeline lo que vamos a hacer es agrupar esos datos. Vamos a agrupar por qué valor, por la década. Recordamos que la década justo la queremos en la pipeline. Entonces vemos cómo también podemos usar columnas o datos que creemos dentro de la pipeline. En este caso, yo acabo de crear década e inmediatamente la puedo utilizar para agrupar los datos. Y por último, otro más que va a ser summarize, que lo que vamos a hacer aquí es sacar el promedio de victoria. En este caso, yo la voy a llamar proportion. Y en este caso voy a sacar el promedio de los ganadores de Estados Unidos. Usable winner. Recordemos que esta columna también la acabamos de crear justamente aquí. Entonces ya la podemos utilizar. Y otra cosa que voy a agregar va a ser un nuevo parámetro. Es na.rm, que va a ser igual a true. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, ya conocemos que existen datos nulos en nuestro conjunto de datos. Y antes no hacíamos nada con ellos, los dejábamos para comprobar y para ver que esos datos nulos existían. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, R es muy delicado con ese conjunto, con esos datos nulos, y lo que puede pasar es de que si encuentra un dato nulo, automáticamente el promedio va a dar 0. Entonces, o va a dar un dato que no es el que esperamos. Entonces, para evitar esos errores, lo que hacemos es añadimos este parámetro para que si encuentra un dato nulo, no lo tome en cuenta y solamente tome en cuenta los datos que conocemos y así obtenemos el dato que estamos buscando. Entonces ya una vez que tenemos hecho esto, llamamos a la variable y vemos qué es lo que nos da. Y nos da el porcentaje de victoria de cada uno del premio Nobel por década. Vemos como en el 1900 era apenas del 0.01. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un 1990, vemos como era del 0.41, o sea, del 41%. Y acá solamente era de un 1%. Y vemos cómo, conforme iba pasando el tiempo, ese porcentaje iba creciendo en lo que respecta a la victoria de Estados Unidos en el premio Nobel. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si nosotros dejamos los nulos? Vemos cómo nos da, NA, aunque sabemos que esto no es así, pero lo que pasa es de que si R encuentra un valor nulo, automáticamente el resultado de promedio va a ser nulo. Entonces, para evitar ese error, le indicamos que quite los nulos y entonces ahora sí ya podemos ver el porcentaje de victoria de Estados Unidos en cada una de las décadas. Pero claro, es difícil ver los datos de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer será hacer una gráfica con estos datos para que nosotros podamos así ver
la evolución de Estados Unidos desde 1900 hasta la fecha, bueno, hasta 2016, para ver qué tantos premios Nobel se llevó Estados Unidos. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser con options. Aquí le vamos a indicar la longitud de nuestra gráfica. Yo en este caso le voy a dar de width un 11 y de height, voy a copiar esto para que sea un poquito más rápido, un 7. De esta forma le estamos diciendo el ancho y el alto de la columna del gráfico, como lo queremos. Y ya vamos ahora sí a escribir nuestra gráfica. Para escribir gráficas o para crear gráficas utilizamos la función ggplot, que es una función de R que nos permite crear gráficas de barras, de puntos, la que nosotros queramos. La podemos crear con esta función. Dentro de ella le decimos los parámetros que queremos que tenga nuestra gráfica. En este caso yo quiero escribir o graficar estos datos. Entonces yo le digo que quiero de la variable prop useWinners. Le digo con aesthetics. En aesthetics yo le digo, como la misma función lo dice, qué forma quiero que tenga mi gráfica, qué datos quiero que estén en X, en Y, el color, la forma y demás. Yo se lo indico aquí en aesthetics. Yo le digo que pues bueno, en X yo quiero que tenga la década y en Y yo quiero que tenga la proporción. Me parece que es proporción, nada más así. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? No vamos a ver nada más que aquí en X la década y en Y la proporción. Nos falta agregar qué gráfico queremos que se dibuje. En este caso yo le voy a decir con un más. Le indico que todavía sigue la secuencia de código. Yo le digo que voy a dibujar un geoline. Ejecuto esto para ver qué dibuja. Y dibuja una línea en donde vemos la evolución por cada década de Estados Unidos. Vemos cómo empieza en el 1900 aquí, 1910, el 20, el 30, el 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Pero podemos añadir todavía más diseño a esta gráfica para que sea más fácil de leer. En este caso con otro más, yo le digo que quiero dibujar un punto. Aquí me equivoqué, es yo. Y ahora sí vemos como en cada década, vemos aquí en el punto de cada una de las décadas para que sea más fácil de leer para nosotros. Pero una cosa que me gustaría añadirle es que en el eje de las Y's, los valores que toma para dibujarlo no es tan fácil de leerlos. Entonces, para que esta gráfica sea todavía más fácil de leer, lo que vamos a hacer con otro más, añadiremos otro parámetro o otra función a nuestra gráfica que se llama scale y continuous. Y aquí le diremos cómo queremos que sean esos parámetros que se encuentran en el eje de las Y's. En este caso yo le voy a decir que los labels o las etiquetas van a ser una escala con scales, dos puntos, percent. De esta forma yo le digo que el límite va a ser de 0 a 1, o sea, de 0 a 100. Y con expand le decimos en dónde va a estar todo esto. Entonces aquí al final vemos cómo empezamos en el 0, 25, 50, 75 y 100%. La podemos ver en una ventana nueva para que la podamos ver un poquito más grande. Y aquí podemos ver cómo va la evolución respecto al total de premios Nobel de Estados Unidos. Vemos como aquí la participación era casi nula,
pero a raíz del 20 sube mucho, 30 sube, 40 baja poco, pero se mantiene en general. En los 80 vuelve a subir, 90 y aquí estamos en el 2000. Vemos cómo baja. Entonces aquí ya podemos empezar a ver en qué décadas Estados Unidos comenzó a dominar. Y vemos cómo en los 20 es cuando sube. Y a partir del 2000 al 2010 es cuando empieza a bajar lo que yo viene diciendo, la cantidad de premios que gana Estados Unidos. Entonces ya aquí podemos ver y responder en qué punto Estados Unidos comenzó a ascender hasta vaya ser totalmente dominante en lo que respecta a los premios Nobel. Ahora, ¿qué otra pregunta nos podemos hacer para ser más específicos? La siguiente sería ver qué tantos premios Nobel o en qué categorías más bien las mujeres tienen una mayor participación y en cuáles no. A pesar de que conocemos de que las mujeres han ganado muy pocos premios Nobel, sería bueno conocer en qué categorías las mujeres tienen una participación pues considerable. Entonces aquí vamos a conocer, por ejemplo, el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de victoria entre hombres y mujeres en las distintas categorías? Aquí vamos a responder a esa pregunta. Vamos a hacer exactamente lo mismo o algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Lo vamos a estar escribiendo, lo voy a copiar, pero bueno, mejor lo vamos a hacer todo. Prof, female, winners. Aquí vamos a guardar la cantidad de mujeres que ganaron por década y por categoría. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear igual una pipeline. Vamos a hacer Nobel. Aquí es mejor ponerlo así. Nobel. Creamos una pipeline y le decimos que queremos hacer un mutate. Recordamos que anteriormente hicimos una alteración al conjunto de datos para crear una columna que nos dijera si eran Estados Unidos o no, y también para la década. Pero eso se guardó en la variable prop useWinner. Pero aquí vamos a hacer algo distinto, porque aquí no solamente va a ser de Estados Unidos, sino va a ser general. De todos los países vamos a saber qué tantas mujeres ganaron en cada categoría. Entonces vamos a crear una nueva columna que se llame Female Winner. Esta columna va a ser de la columna sexo, que en donde se encuentra guardado si es hombre o mujer. Vamos a llamar solamente a aquellas que sean mujeres. Y de la misma forma que hicimos en el anterior, vamos a sacar la década. La década, recordamos que es con la función floor. Hacemos la división del año entre 10 y después eso lo multiplicamos por 10. Y aquí obtenemos la década de cada una de las ganadoras. Por último, otra pipeline. En esta pipeline lo que vamos a hacer es hacer la agrupación de los datos. Y esta va a ser una agrupación doble, porque va a ser por década y por categoría. Y por último, como hicimos en el anterior, vamos a sacar el promedio. Entonces con summarize sacamos ese promedio, la llamaremos proportion, en donde va a ser el promedio de female winner respecto al general, y siempre vamos a quitar los nulos para que no nos dé ningún error. Vamos a ver esta tabla que creamos para ver más o menos cómo se ve. Es un poquito más difícil de leer, pero aquí podemos ver cómo agrupamos cada uno por décadas y agrupamos por décadas también por categoría. Entonces vemos cómo en química, en la década del 900, no hubo nadie que ganó en química ni en medicina, pero sí hubo quien ganó en física, en paz y en literatura, siendo literatura la categoría que en ese momento ganaron más las mujeres.
vemos como en la década de 1910 solamente en química hubo participación, pero en las demás hubo una nula participación de las mujeres. Y así podemos ir viendo por cada una de las décadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como siempre, es más fácil ver la información en tablas. Entonces vamos a hacer una tabla en donde veamos cada una de la evolución de las mujeres en cada una de las categorías y por las décadas. Entonces vamos a hacer un ggplot donde vamos a llamar a la variable prop female winners, que es la que acabamos de crear, y le vamos a dar la estética a esta columna, a esta gráfica, perdón. En el eje de las X van a estar las décadas. En el eje de las Y va a estar la proporción de victorias. Y vamos a añadir un nuevo parámetro a la estética, que va a ser category. Que en este caso lo que va a hacer es que cada una de las líneas que dibuje le va a dar un color respecto a la categoría, para que así sea más fácil para nosotros ver qué es lo que está graficando. Volvemos a imprimir, vemos como no hay nada, solamente está la década y la proporción. Nos falta agregar qué es lo que queremos que se dibuje en este gráfico. En primer lugar, vamos a hacer un geom-line, que recordamos que esto dibuja una línea, perdón, y aquí vemos por categoría cómo fue la evolución por década de cada una de las mujeres. Vemos que se puede ver un poco, pero le podemos añadir más información a esta columna, a este gráfico, perdón, para que sea más fácil de leer. Vamos a añadir un geom-point para ver un punto en cada una de las décadas. Aquí ya lo tenemos: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vemos como en los 50 no hubo participación, básicamente ninguna, pero vemos como después cambió eso. Entonces sirven mucho las gráficas para conocer también en qué puntos no hubo ninguna mujer que ganó. Y vamos a añadirle otra, que esta se la voy a copiar, que es con la más larga, en donde le cambiamos la escala en el eje de las Y. Y vemos ahora sí, con un porcentaje de este lado, cómo fue la victoria de las mujeres por cada una de las categorías y por década. Lo abro en una ventana nueva para que la podamos ver más. Y aquí vemos ahora sí como en los 50 no hubo nadie que ganó. Vemos como hay unas líneas que casi se la pasan, básicamente en el 0%. Me parece que es un poquito la de física, como hay décadas en donde sube, pero en general siempre está a ras. Pero vemos otras como por ejemplo Paz, que sí está más dibujada hacia arriba. Vemos otra que es, por ejemplo, la verde, que es literatura, en donde también hay más mujeres. Y vemos, por ejemplo, me parece que esta es la azul, que es la de medicina, donde también hay una participación. Entonces aquí ya podemos decir que en lo que respecta a paz, literatura y medicina, las mujeres tienen una mayor participación, pero en lo que respecta a química, economía y física, las mujeres no participan tanto o no han ganado en esas categorías. Entonces esto lo podemos añadir aquí para tenerlo presente. Podemos añadir aquí las categorías en donde menos mujeres han ganado. Son las siguientes. Escribimos aquí física, química, y economía. Y por otro lado, las categorías en donde las mujeres han ganado más son las siguientes: literatura, medicina y por último, la paz. Entonces ya conocemos cómo fue la evolución de Estados Unidos, ya conocemos qué categorías tienen más premios, qué países, hombres y mujeres,
las mujeres cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo en lo que respecta a los premios Nobel. Entonces ya conocemos más información respecto a nuestro conjunto de datos. Ahora, ¿qué otra pregunta nos podemos hacer para llegar a ser un poco más específicos? Podríamos buscar la edad de los ganadores. ¿Por qué? ¿En base a qué nace esta pregunta que nos podemos hacer? Podríamos decir, oye, a lo mejor hay categorías en donde la edad de victoria del premio Nobel se mantiene, pero hay otras en donde yo pensaría que sería física, química, medicina, en donde cada vez el año sube. ¿Por qué? Porque podrían ser categorías en donde el conocimiento técnico es mayor, entonces el tiempo necesario para adquirir ese conocimiento técnico va creciendo. Entonces, la gente que lo va ganando, pues cada vez va siendo más y más grande. Esa es una teoría. La podemos tomar como cierta o como falsa, pero por suerte tenemos datos con los cuales podemos validar si la teoría que yo estoy formulando es correcta o es falsa. Entonces, vamos a comprobar que mi teoría de la edad sea correcta o no. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a calcular la edad de cada uno de los ganadores del premio Nobel. ¿Por qué la vamos a calcular nosotros? Porque no conocemos aquí, en nuestro conjunto de datos no nos la dan, pero la podemos obtener con unas operaciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, conocemos el año en la que ganó esta persona el premio Nobel y también tenemos por el otro lado el año que viene siendo birth date en la que nació. Entonces, si tenemos el año en el que ganó y el año en el que ganó el premio Nobel y en el que nació, podemos obtener la edad en la que ganó el premio Nobel restándole, haciendo una simple resta. Vamos a hacerla. Vamos a conocer Nobel Age. Vamos a hacer de Nobel una pipeline. Aquí vamos a crear una pipeline en donde vamos a agregar una nueva tabla a nuestro conjunto de datos a la que llamaremos age, y esto va a ser igual al año. Al año en el que ganó el Nobel le vamos a restar el año en el que nació. Entonces es birth date. De esta forma conocemos la edad en la que nació esa persona y, perdón, vamos a conocer la edad en la que ganó ese premio Nobel. Entonces aquí podemos añadir un comentario que es calculando la edad de el ganador del premio. Entonces ahora sí podemos ejecutar esta línea y nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Argument. Un error en año. Ah, sí, perdón. Aquí tenemos que llamar a una librería que nos habíamos llamado anteriormente, que se llama Loopredate. Que esta lo que nos va a hacer es, nos va a permitir hacer la operación del año, porque Mutate no reconoce a year. Entonces con esta librería, entonces sí ya podemos llamar a year para obtener solamente el año de nacimiento. Entonces ya ahora sí con esta, si llamamos a nuestra variable que acabamos de crear, vemos como hasta el final tenemos la edad. Me parece que se imprimió todo aquí. Vemos la edad de victoria de esta persona del premio Nobel. Entonces ya lo podemos utilizar ahora sí para hacer una gráfica y ver cómo ha ido la evolución. Vamos a hacerla aquí. Vamos a hacer ggplot. Le digo que voy a utilizar Nobel Age y le digo que en el aesthetic, en las estéticas de la gráfica, va a estar año en X y edad en Y. Y les digo que vamos a hacer un geom
point. De esta forma vemos la edad de cada uno de los premios Nobel en lo que respecta al año. Pero no podemos analizar mucho aquí porque no parece, vaya, muy legible esta información, pero podemos añadirle otro gráfico más para que podamos ver la evolución de la edad. Y esto es con smooth. Y esto lo que hace es dibujar una línea lo más al centro posible, en donde podemos ver una pequeña curvatura, no muy grande, pero podemos ver cómo empieza aquí y termina acá, cómo sube, lo cual nos parece indicar que estamos en lo correcto, al menos en la hipótesis que formulamos, que era que conforme más pasaba el tiempo, la edad necesaria para ganar el premio Nobel iba creciendo. Vemos como tenemos datos totalmente atípicos, como este de aquí o este de aquí, o estos datos que están muy por encima, pero en general vemos como la edad, conforme pasaba el tiempo, iba siendo cada vez mayor. Entonces estamos en los correctos, pero yo formulé la teoría respecto a cada una de las categorías. Entonces vamos a hacer esta gráfica en donde la grafique estos datos haciendo la división en cada una de las categorías para hacer así todavía mucho más precisos y saber si estaba completamente en lo correcto o no. Entonces voy a añadir aquí edad de los ganadores en cada categoría. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto para no volver a escribirlo. Acá ya sabemos qué es lo que hace esta parte del código. Aquí voy a añadir otro parámetro en el gráfico smooth, en donde va a ser S igual a false. S es el error estándar, que es esta. Lo voy a abrir acá para que sea mejor. Esta pequeña área gris, que es el error, lo voy a quitar porque en general no me sirve, no me es útil para este análisis, solamente quiero conocer cómo fue la evolución del gráfico. Entonces el error estándar no nos sirve para nada. Entonces yo lo quito para enfocarnos solamente en el gráfico. Y aquí lo que voy a añadir va a ser un facet-grab. Y le digo que va a ser categoría. ¿Qué es lo que va a hacer esta parte del código? Bueno, va a crear un gráfico. Imaginémonos que este gráfico total, voy a abrir otra vez. Todo este gráfico lo que va a hacer es que lo va a dividir en pequeñas secciones del mismo tamaño respecto en cada, tomando en cuenta cada categoría. Entonces vamos a ejecutarlo para que la podamos ver. Y vemos cómo nos hace un pequeño gráfico por cada una de las categorías. Entonces aquí ya podemos todavía ser más específicos y ver cómo fue la evolución de la edad de los ganadores tomando en cuenta cada una de las categorías. Y vemos cómo parece ser que estaba en lo correcto. Vemos como en química la edad sube, en medicina también, aquí es física también, pero vemos como en categorías como literatura, economía y hasta paz baja y en algunas se mantiene, pero en otras va subiendo, lo cual podríamos concluir que química, medicina y física son áreas en donde el conocimiento técnico que hay que tener es cada vez mayor, entonces la edad necesaria para adquirir ese conocimiento pues va creciendo y en otras se mantiene y en otras va bajando. Entonces ahí podemos decir que química, medicina y física son categorías en donde es difícil obtener el premio Nobel entre más joven seas. Y en otras, como en paz, conforme pasa el tiempo, se va haciendo, entre comillas, más fácil obtener ese premio Nobel. Entonces ya hemos obtenido mucha información de conjunto de datos. Vamos a terminar este análisis ahora obteniendo información
Tomando en cuenta estos datos atípicos de aquí, la última pregunta que nos vamos a responder es: ¿quiénes son los ganadores? Vamos bien, ¿quién es el ganador más viejo y el más joven? Porque yo lo que quiero saber es, de estos puntos que están tan abajo y tan arriba, quiero saber quién es esta persona de aquí, la más joven, y quién es esta persona de aquí, que es la más vieja. Entonces vamos a obtener nuestra respuesta de Nobel-H. Vamos a ejecutar una pipeline de la cual obtenemos el valor más alto respecto a la columna H, y vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar los datos de forma descendiente, y de esta forma conoceremos quién es el más joven y el más grande en ganar el premio Nobel. Aquí lo tenemos. Vemos que el premio Nobel más viejo es de economía, fue dado en el 2007 y pertenece a esta persona, Leonid Ulrich, y es de Moscú, Rusia. Y el premio Nobel más joven es de la categoría de paz, fue dado en el 2014 y pertenece a Malala Yousafzai de Mingora, Pakistán. Entonces, ya obtenimos muchísimas respuestas del conjunto de datos. Sabemos quién es el más joven y el más viejo, la edad, cómo se comporta en cada categoría de forma general. Conocemos qué categorías las mujeres han ganado más y en cuáles menos. También cómo fue esa evolución de Estados Unidos, cómo fue que se fue posicionando, en qué tiempo como el principal vencedor en lo que respecta a premios Nobel, y así obtuvimos muchas más respuestas. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Creo que fue un proyecto muy completo en el cual obtuvimos muchísimas respuestas a nuestras preguntas con un simple conjunto de datos. Imaginémonos lo que podemos hacer mientras más datos tengamos. Pero bueno, ya iremos viendo en otros videos. Iré subiendo más acerca sobre otros proyectos que podemos hacer con R en otros conjuntos de datos, que podemos hacer con R y también con Python. De hecho, este proyecto ya lo subí con Python. Para el que lo quiera ver, lo pueden encontrar en el canal. Lo voy a dejar por aquí en el video para que lo vayan a ver. Así que bueno, es todo por este video. Un video bastante largo, pero creo que expliqué muchas partes que podemos hacer, muchas cosas que podemos hacer con R y que les pueden llegar a ser útiles a ustedes. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.